Bueno, el tema de hoy es continuando, haciendo una continuidad con el tema pasado, que era el tema de nacionalismo, ¿sí? Donde vimos los textos de Bianco, de Lila Bulogo, de Charteji y el de Anderson, ¿sí? Les recuerdo que ayer subimos al canal de YouTube un video específico, hicieron la presentación asincrónica a sus compañeros sobre el texto de Bianco, se los recomiendo, está muy bien hecho. Hoy vamos a continuar con un tema, ¿sí? Que es ya no solo la idea de nación o nacionalismo, sino los sujetos de carne y hueso de esos movimientos, ¿no? Pensando en la idea de que no solo el nacionalismo, sino en los sujetos que dieron y dan vida a los movimientos de toda Asia, ¿no? A los movimientos políticos, sociales, culturales, etc., ¿no? En una relación que seguimos trazando entre la herencia colonial y cómo pervive esa herencia colonial, el signo que da esa herencia colonial sobre la forma de comprender el mundo y de actuar en el mundo de los sujetos que fueron colonizados y hasta dónde siguen colonizados, ¿no? Pero también quisieron los colonizados con esa presencia del colonizador. Y sobre todo, no solo en términos materiales, como estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? En historia, sobre todo, en un punto de vista economicista, historicista, como van a decir los autores, sino desde el punto de vista de la subjetividad, ¿sí? Y por eso es interesante, me parece que rescatar este tema de agencia y sujeto, que para algunos puede parecer algo muy abstracto, pero nosotros lo que, y les sugiero que hagan en los textos de Guja y Charteji que tienen que ver para hoy, cambiarle la denominación indio y ponerle cabecita negra, ponerle pibe, piba del interior, ¿sí? O ponerle de los Andes americanos, ¿no? O sea, traerlo a nuestra realidad contemporánea, ¿sí? Y también histórica, obviamente. Porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con qué matrices de pensamiento comprendemos y actuamos en el mundo y cuáles en realidad son las que nos atraviesan. Entonces, para eso vamos a tener dos textos de dos indios, ¿no? Que son contemporáneos entre sí, uno más mayor, ¿no? Fundador de lo que se conoce como la corriente de estudios subalternos, que es Ranajai Guha, con su texto Las voces de la historia, y el siguiente es el texto de Chakrabarti. En lo que vemos específicamente es la introducción, la idea de provincializar Europa de Al margen de Europa, su texto insignia, ¿no? Son dos textos de crítica traducidos al castellano, ¿sí? Así que vamos a empezar por Guja y seguir por Chakrabarti pensando en una unidad de estos textos, una continuidad del otro, profundización de uno de otro, ¿sí? No voy a hacer una presentación de PowerPoint porque no es una cuestión de imágenes o mapas, sino vamos a trabajar conceptos e ideas y me gustaría que me paren y a la vez que aporten su impresión si han podido leer el texto o si están entendiendo o comprendiendo los planteos, ¿sí? Entonces, primero vamos a presentar a los autores, como es habitualmente. Ranajai Guha para los amigos, ¿sí? Bengalí, ¿sí? Nace en Bengala occidental, ¿sí? En este momento todavía era una, ¿sí? Nace todavía durante el dominio británico y por tanto no estaba dividida lo que hoy es dividido Bengala occidental, que es parte de la India, y Bangladesh, ¿sí? En su momento, cuando la partición de la India queda en Pakistán, lo que sería la gran... ¿se acuerdan ustedes que trabajamos el asentamiento británico en la India? Bueno, justamente ese es el lugar donde nace. Él es parte de la tradición marxista, ¿sí? Fue miembro del Partido Comunista Indio,
desde 1942 a 1956 recorrió buena parte del mundo. Llegan más compañeros. Recorrió, decía, Buja recorrió buena parte del mundo, África, el norte de África, Europa, Asia Occidental, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, y especialmente China durante e inmediatamente después de la Revolución del 49. ¿Sí? Él es parte del Partido Comunista Indio hasta 1956. ¿Sí? Este es un dato clave porque justamente en el 50, o sea, ser parte del, imagínense ustedes, ¿no? Ser parte del Partido Comunista en la inmediata posguerra no es algo excepcional, ¿sí? Era gran parte de los que se consideraban de izquierda en cierta forma, o más que nada antiimperialistas, habían vivido bajo el yugo del colonialismo y luego habían sentido simpatías por el ejército soviético en la lucha contra el nazismo, ¿no? Y comprenden al nazismo que fue derrotado no por los aliados en general, sino esencialmente por el Ejército Rojo y por Stalin, ¿sí? Entonces, no identifican al PC tan solo como el stalinismo, sino como un momento histórico en donde atraía a buena parte de los intelectuales, trabajadores, aquellos que querían pelear por un mundo mejor, ¿no? Y era un contexto también álgido de luchas sociales en la inmediata posguerra, ¿no? Que ya también eso lo vamos a profundizar. Bueno, en ese contexto, ¿no? Buja es uno de los tantos que se ve atraído, pero también empieza a haber discusiones, y sobre todo a partir de que en el 56 se empieza a demostrar que ese padre de los pueblos en realidad también era una forma de opresión a algunos pueblos, especialmente los pueblos de Europa del Este, ¿no? En 1956 hay un levantamiento en Hungría, ¿sí? Y es en ese momento en que invaden el ejército soviético para imponer y volver al orden, ¿no? Dictado por Moscú, y es por esto que él rompe con el Partido Comunista. Y eso no significa que deje de ser de izquierda, ¿sí? Le pasa eso a él y le pasa a muchos otros compañeros de viaje, intelectuales, en ese momento, como es uno de sus referentes, y que ustedes seguramente van a leer más adelante en la carrera, si no lo leyeron ya, que es Epi Thompson, ¿sí? El marxista británico, aquel de la formación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, este es un dato interesante porque también hace a su recorrido intelectual, ¿no? Entonces, en el 59 viaja a Gran Bretaña, da clases en Manchester, en Sussex, hasta inicios de los 80. En los 70 se ve influenciado en ese país, en Gran Bretaña, por estudiar a las revueltas campesinas. Esto es influenciado, llamativo, ¿no? Está en Inglaterra, pero a la vez su objeto de estudio es influenciado por la situación que vive su país, en la India, ¿no? En la India, como ustedes ya tienen, si quieren adelantar temas para ver, tienen, hola Lean, tienen para ver la clase de la India postcolonial, la India después de la independencia, van a ver que hay muchos levantamientos, entre ellos centralmente levantamientos campesinos y levantamientos guiados por una corriente política en boga en los 70, que era el maoísmo, ¿sí? Y influenciado por esa situación, Buja va a estudiar las revueltas campesinas, que va a ser uno de los temas que vamos a ver en el texto, ¿sí? Y va a escribir su texto, su segundo libro, es un texto clásico de él, que es Aspectos elementales de la insurgencia campesina en la India, ¿sí? Y para el que quiera profundizar temas de la India, se lo recomiendo. Y estudiando esos temas, estudiando esos sujetos campesinos, es que se va a poner en contacto y en relación y va a verse influenciada por las ideas de los historiadores marxistas británicos. Fíjense esto, ¿no? No es un pensador aislado, es un pensador en su tiempo, en su contexto, vive en Europa, pero a la vez es influenciado por la situación que pasa en la India, en sus compatriotas, sus congéneres en la India, y a la vez es parte de las corrientes de pensamiento. Para salir de esta idea de historiador indio, no piensa exclusivamente desde la India, sino piensa desde
una situación de globalidad y cómo todos estamos atravesados por la cultura, y como va a decir Chatterjee, estamos globalizados. Bueno, y esto se va a ver influenciado en el texto que vamos a tener para hoy. Voces de la historia. Bueno, pero antes, algunas ideas generales del autor. Él nos impulsa a romper con la mitohistoria. ¿Cuál es la preocupación de estos autores? La preocupación de los autores ya de los 70, ¿no? De los 80, es romper con una idea simplista de la historia de sus países, ¿sí? Una idea simplista que implica que los británicos vinieron a colonizar, ¿sí? Buscaron todo el interés material económico posible, y del otro lado había solamente indios que sufrían la explotación de los británicos, ¿no? Esta es una idea que predominó en la historia negra de la colonización de la India, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer como parte también de la historia sudamericana, ¿no? Los españoles, los portugueses, malos, 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 vinieron, oprimieron, saquearon, ¿no? Todos los de acá buenos y víctimas tan solo, ¿no? O sea, esa historia polarizada. Y esto le saca agencia no solo a los sujetos colonizados, ¿sí? Como partícipes también necesarios de la colonización, sino también a los intereses y oscurece los intereses y las formas de pensar el mundo de los propios colonizadores. En este caso de los británicos, ¿no? Lo que hicieron los británicos claramente fue, es decir, nosotros hemos colonizado la India y vamos a trasladar nuestra propia experiencia a la India. ¿Cuál fue la experiencia de los británicos en la India? Somos, ¿no?, un país desarrollado, somos una potencia mundial gracias a que pudimos instaurar la propiedad privada y con eso hacer frente al feudalismo, ¿no? Al feudalismo, sacarnos de encima el atraso que implicaba el feudalismo, y a partir de esto pudimos desarrollarnos, ¿no? Y esto es lo que van a hacer, como ya hemos visto en la clase de la colonización de la India, a partir de 1793 con las leyes de propiedad privada que van a imponer en la India, ¿sí? Lo interesante de esto, ¿no?, que por un lado, digamos, no es que los británicos son malos, sino trasladan su experiencia, ¿sí?, como su propia experiencia como experiencia universal, ¿sí?, trasladable a cualquier tiempo y lugar. Pero por otro lado, eso tuvo consecuencias, que son las consecuencias inesperadas de la colonización, inesperadas del trasplante, que fue generar más atraso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que busca estudia es que justamente el trasplante significó la construcción de una organización neofeudal, ¿sí?, que al dar las tierras, ¿sí?, en propiedad privada, absorbió y reprodujo a los elementos sociales precapitalistas que existían antes de la existencia de la propiedad privada, ¿sí?, antes del régimen colonial, y que fueron a la vez parte esencial del régimen colonial, ¿sí?, porque transformó a la vez en esas clases medias que eran el sostén del régimen colonial, que se vieron favorecidos, y que se pusieron como justamente terratenientes absentistas al servicio del régimen colonial. Pero no solo eso, sino que estos mismos sectores más tarde luego van a ser los sujetos que van a nutrir el nacionalismo indio, ¿sí?, que para poder transformarse de colaborador de agentes coloniales, ¿sí?, o sea, pro-británicos, como nacionalistas indios, tienen que replantearse su lugar en la propia historia, y eso va a significar construir una historia simplista, una mitohistoria de buenos y malos, ¿no? Todos los indios fuimos buenos, todos los británicos fueron malos. Entonces, el objetivo de Guha en todos sus trabajos es desmistificar la historia nacional india y denunciar el elitismo colonial, pero también el de la burguesía nacional india, ¿sí?, como heredera de los prejuicios forjados en la colonia, ¿no? ¿Cuál es el principal prejuicio? Y por esto elegimos este texto como parte esencial de comprensión de los sujetos, ¿sí?
El principal prejuicio de la burguesía nacional es que es incapaz de mostrar la contribución del pueblo indio a la formación del movimiento de independencia de la India. ¿Sí? O sea, el propio aporte, es incapaz de mostrar el propio aporte del pueblo indio. ¿Por qué? Porque justamente le quita autonomía, ¿sí? Le quita proyecto, le quita agencia. Y por eso la clave es justamente los estudios coloniales que Buja va a forjar a partir de los 80, es rescatar esa autonomía, rescatar esa acción autónoma de las clases subalternas, ¿no? De los estratos intermedios del campo, la ciudad y de los campesinos y de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, Buja va a estudiar la diferencia entre las élites que promovían una movilización de tipo vertical, ¿no? Nosotros arriba le decimos qué hacer a las masas, versus una movilización subalterna de tipo horizontal. ¿Sí? Y va a comprender que la guía de esa diversidad de movilización horizontal, subalterna, existía un componente ideológico central que la movilizaba, que era la resistencia a la dominación. ¿Sí? Que se ve reflejada en las acciones de la baja burguesía, los pobres urbanos, los explotados campesinos y trabajadores, que se movilizaban con un conjunto de normas y valores que diferían, que eran diferentes a los de la propia élite, ¿sí? Nacional. Aunque convergían en las acciones en contra del imperialismo. El principal problema que va a encontrar Buja para poder rastrear estas normas y valores, esta conciencia y resistencia en contra de la dominación, es el principal problema que tenemos los historiadores, que es el de las fuentes. ¿Sí? Por un lado, el sesgo de las fuentes, plantea él, ¿no? Fuentes que van a ver las revueltas tan solo como acciones reflejos ante las políticas británicas, ¿no? Ante la hambruna, revuelta campesina, ¿no? O sea, acciones espontáneas, plantea, ¿no? Las revueltas planteadas como actos espontáneos. Y eso sí es un problema por el que le quita conciencia. ¿Sí? Si tan solo te moves por el estómago, no hay nada que pensar, ¿no? Y en ese sentido, justamente, es la lectura que hacían los británicos, tanto de expresar a las revueltas campesinas como fanáticos y bárbaros, como también la de la naciente burguesía india, que planteaba un sentimiento de simpatía por esas revueltas, pero le veía como causantes del desorden y por fuera de la ley, ¿no? Pero hay otra lectura, que es la lectura de la izquierda, de la cual Buja también participó, que no le quita sesgo a su mirada sobre las propias revueltas. Él lo que plantea que las fuentes de izquierda también condenan al imperialismo y luchan por el socialismo, pero incorpora la lucha campesina a otra historia, ¿sí? A una historia que el socialismo habla por ellos. O sea, el problema, como ya lo vamos a ver ahora en el texto, es que instrumentaliza las luchas campesinas o de los sectores subalternos, ¿sí? No las escucha ni las comprende, sino las pone dentro de una linealidad temporal que es la lucha por el socialismo. O sea, no le da agencia, en definitiva. Es simétrica a la lectura del imperialismo de los británicos que hacían. Entonces, esto ¿bajo qué parámetros historiográficos lo hace o teóricos lo hace Buja? Bajo la influencia de Gramsci, ¿no? Gramsci habla justamente de la existencia de una conciencia política que les negada, ¿sí? a los sujetos por el vicio de identificar la conciencia
con exclusivamente lo organizado y lo programático, ¿no? Y si no tiene organización o no tiene programa político expreso, no tiene consignas, ¿no? Y no busca el poder, es prepolítico. Esto lo vamos a ver más en detalle en el texto, pero esto es, si se quieren quedar acá y se tienen que ir de la clase, pueden irse, porque esto es como lo central del texto. Pero es interesante el texto de Buja, nos abre a una realidad de trabajo de fuentes y de realidad histórica que es bastante antagónica y no común a lo que estamos acostumbrados a estudiar, que más o menos estudiamos historia relacionados con textos que hablan de Europa o de los sujetos urbanos modernos, ¿no? Él nos va a hablar de otra realidad. Este texto de Los Voces de la Historia es un discurso que él pronuncia, ¿sí? Que es un ensayo, luego escrito como ensayo, que es parte de un conjunto de ensayos recogidos en el libro publicado por Crítica en 2002, bajo el título justamente de Las Voces de la Historia, ¿no? Es una de sus obras más maduras, donde aborda centralmente la cuestión de la ideología estatalista, ¿sí? Se pregunta él, ¿qué actos, qué acontecimientos, ¿no?, deben considerarse como históricos y pueden ser parte del análisis de los historiadores? Si yo le pregunto, Juan, Fabián, Lean, que están viendo los que veo, ¿no?, pero también Analía, las Analías y Daniel, ustedes como historiadores, ¿qué irían a buscar a un archivo, ¿no? ¿Qué tipo de acontecimientos, hechos, irían a tomar nota? Creo que dependiendo igual de cada uno, todo hecho que evidencia algún tipo de conflicto social, por ejemplo, un rastro de algún tipo de conflictividad, como por el momento de conflictos es muchas veces donde se ve luz sobre sombra y no sé, yo creo que empezaría por ahí. Bien. O algo material, decía, directamente. No. Eso, ¿qué les interesa tomar como acontecimiento histórico? Conflicto, bien. ¿Y a qué llamarías conflicto, Lea? Y ahora que lo pienso puntualmente, esos momentos, lo voy a decir medio poético igual, donde los de abajo ajustan cuentas con los de arriba, básicamente. Está bien. Un 17 de octubre, una revolución rusa, un 17 de octubre, un, esos acontecimientos a mí me gustan personalmente. Bien. Lo mismo iría a buscar Buja, pero yo creo que lo que pone atención Buja es a esto que el signo que vos le das, ¿sí? Es esto de los de arriba que ajustan cuenta con los de abajo, ajustan cuenta con los de arriba, que se entiende, ¿no? Claramente desde dónde hablas, podría ser una lectura leninista, ¿no? De la situación revolucionaria, cuando los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, ¿no? Pero en sí lo que está bajo no sé si no quiero ponerme en tus palabras, Lean, pero hay una cuestión que es una cuestión de poder en el centro, ¿no? De tu búsqueda. Y eso, en parte, digamos, siempre hay una cuestión de poder, digamos, pero el desafío al poder implica el desafío al Estado, ¿no? O sea, muchas veces está entendido como el desafío al Estado. Y eso, Buja le diría, guarda, ojo. No miremos tan solo eso, porque detrás a veces pareciera ser demandas que se hacen, ¿no?, que no necesariamente se presentan como desafío al poder, sino como una atención del poder, atención al poder, pero que
detrás suyo ya la existencia de esa misma demanda revela que existe un cuestionamiento del poder, o hay algo que no cuajó, ¿sí? La preocupación de Buja es sobre la construcción de este término gramsciano tan importante que es la idea de la hegemonía, ¿sí? Que es, los de arriba pueden gobernarnos en tanto en cuanto nosotros generan consenso sobre que ellos deben gobernarnos, ¿no? Sobre nosotros. Que está bien que así lo sea. Y bajo esas reglas, ¿sí? Que ellos nos imponen. Él plantea con esta idea de ideología estatista, plantea que es la función que escogemos nosotros como historiadoras por nosotros y para nosotros, que escogemos algunos acontecimientos en la historia y le damos este carácter de históricos, a unos y no a otros, ¿sí? Aquellos que son dignos de ser puestos en la línea de tiempo, puestos en como ser parte del trabajo del historiador, aquellos que llaman nuestra atención y requerimiento, ¿no? Pero que esto implica la aceptación y en cierta forma la defensa del orden establecido. ¿Por qué? Porque la ideología estatalista es una ideología que comienza en el Renacimiento, que toma fuerza cuando la burguesía asciende al poder, que es la institucionalización de la historia, ¿sí? Y del oficio de hacer historia, ¿sí? Y de la educación. Con una serie de métodos, con una serie de instrumentos, ¿no? La imprenta que nos da la posibilidad de la escritura, la construcción de una literatura, de manuales escolares, toda una narrativa, sea de novela como de justamente luego académica de hacer historia, lo que él llama una narratología, ¿sí? Una forma de narrar el pasado, ¿sí? Que centralmente lo que busca el oficio del historiador y esta narratología es crear un sujeto individuo, burgués, ciudadano, que se interrelaciona con el Estado, ¿no? Que es la forma de promover la hegemonía de esta nueva clase burguesa. Los británicos introdujeron a la India esta forma y este oficio de hacer historia y con sus instituciones educativas, como ya vimos, ¿sí? Con la búsqueda de generar justamente hegemonía, ¿sí? Pero lo único que consiguieron, producto del contexto colonial, es dominación y subordinación, ¿sí? Reforzar la diferencia colonial. ¿Por qué? Porque la educación como instrumento principal utilizado por el Raj británico para normalizar, ¿sí? El estudio de la historia, tenía un límite que era que solamente entraba la élite de la élite india, ¿no? O sea, estaba destinada a una pequeña minoría y esto no podía justamente crear consenso, ¿sí? No podía llegar al consenso. Entonces, la historiografía india va a nacer por parte de esta élite que fue educada en la colonia, y esta intelectualidad va a ser educada con esta visión del mundo, y especialmente con una visión del mundo europeo moderno, ¿no? Con una visión de una historia hecha por la historia de los estados europeos, ¿sí? No solo escrita por los estados europeos, sino que tiene por destino la construcción de estados. Y estados que luego en la historia que nosotros acostumbramos a estudiar es el enfrentamiento entre estados, ¿no? O la pelea dentro de esos estados. Ahora bien, lo que dice Buja es que esto es una falacia dentro del contexto indio. ¿Por qué? Porque la historia europea, la historia estatalista, con el objetivo de crear un consenso, ¿sí? Entre los ciudadanos europeos, en la India colonial no era posible, porque por los británicos estaban en la India por derecho de conquista, ¿sí? Y ellos gobernaban un estado que no estaba dirigido a gobernar sobre ciudadanos, sino estaba dirigido a gobernar sobre súbditos, y sobre súbditos indios, ¿sí? Y por tanto no necesitaban consenso, ¿sí?
¿sí? Y por tanto crear hegemonía, sino lo que estaban preocupados es por mantener su dominio, su dominación. Y por tanto existía ahí el problema de, de la hegemonía. Por eso es interesante, para volver sobre la clase de India colonial, que como para pensar también el movimiento de independencia, él tiene una frase que es justamente que en el RAC británico, los británicos lograron el dominio, pero no lograron la hegemonía. ¿Sí? O sea, lograron gobernar por dominio, pero no lograron dominar, no lograron gobernar por hegemonía. Hay un problema, dice él, con esta idea del estatalismo, de ideología estatalista, es que la voz dominante del estatalismo ahoga el sonido de una cantidad muy grande, ¿sí? Millares, ¿no? Podemos nominarlo así, de otras voces. Las voces de otros protagonistas que hablan en voz baja, dice él, ¿no? Que y la voz estatalista es tan fuerte que nos incapacita para escuchar esas voces, ¿no? Y esto Guja toma dos ejemplos, ¿sí? Para explicarlo. El primer ejemplo es la relación entre la ciencia, instrumento del colonizador, va a decir, y la tradición. Que es una petición de uno que se hace al consejo de sacerdotes, al consejo de brahmanes en una aldea, producto de la aparición de un par de enfermos en esa aldea, ¿sí? Que tienen lepra, tienen asma, ¿no? Tienen enfermedades respiratorias y que solicitan a ese consejo de que los purifique, ¿sí? Entonces, él toma ese dato de la fuente, ¿no? Para mostrar los límites del colonialismo y la imposibilidad de construir consenso del colonialismo. Dice, el discurso colonial, justamente, tuvo al jabón y la Biblia como elementos centrales para la construcción de poder. ¿Sí? O sea, tanto el jabón como la Biblia ayudaban a sanar, a controlar enfermedades, ¿sí? Junto con el higienismo, acuérdense, ¿no? El higienismo tan de moda a mediados del siglo XIX, y la medicina, ¿no? Esto era presentado por parte de los británicos como parte de su propio altruismo, ¿no? El altruismo del imperialismo. Nosotros vinimos acá a ayudarlos a civilizarse y a superar, ¿no? Este mar de enfermedades en el que viven, ¿no? Y mostrar, por tanto, su superioridad cultural. El objetivo era legitimar y hacer tolerable el gobierno colonial, ¿no? En el siglo XIX, primero se pasó de la ciencia de las armas a la ciencia justamente de la medicina y el higienismo para el control de los cuerpos. Antes los cuerpos eran controlados a tiros, ahora tenemos los censos y la medicina, ¿no? Pero esas voces bajas de los enfermos que hacen esta petición nos hablan de la resistencia al proyecto colonial, dice Guja, ¿no? Así, por eso lo interesante es, más de qué nos dicen la fuente, es cómo leemos nosotros las fuentes. Y eso es lo interesante de Guja, ¿no? Y él, por lo menos, no es necesario que estén de acuerdo, es que justamente él discute que la ciencia es una objetivación de los cuerpos, ¿no? El enfermo es una cosa a ser curada, pero en este caso, este enfermo que habla entiende que su patología está relacionada no con algo posible de ser curado, tan solo con una medicina, sino que tiene que ser curado en forma trascendental, ¿sí? Por los sacerdotes, ¿no? Y no solo el enfermo, sino su propia comunidad, ¿sí? Que afecta al conjunto de la comunidad, ¿sí? Entonces, él dice, la ciencia se tropezó con la tradición, ¿sí? Hay una controversia cultural acá de fondo, ¿sí? Que revela la contradicción, ¿sí? Una contradicción que no puede ser reducida él llama a la contradicción principal, ¿no? Esto que estamos, no piensa en la contradicción principal como
burgués obrero, ¿no? Él justamente dice, la contradicción principal en la India colonial sería británicos indios, ¿sí? No puede ser reducida a esa contradicción principal británicos indios. Es una contradicción también que nos muestra que acá los británicos, y el pedido no es a los británicos, sino es el pedido a los brahmanes, ¿sí? Que nos revela que existen todavía una serie de relaciones de poder dentro de las comunidades indias, ¿sí? Mucho más compleja e intermediarias con el poder británico, ¿sí? Cruzadas por pureza, nociones de casta, nociones de pobreza también, ¿no? Y que revela con esta petición de que se recurre al Consejo Local de Sacerdotes en función de la purificación, que el Estado colonial, el Raj, no está realizando su sueño de poder, ¿sí? Igual, Sí, profe, es algo que le pasó a la ciencia occidental, básicamente en todo el resto del mundo, ¿no? Este choque, esa lógica occidental de la razón eh, como mecanismo de ver el mundo con lógicas irracionales. No digo irracionalmente como un término despectivo, sino como que funcionaban diferente a esa racionalidad científica occidental. exacto. Sí, 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 sí. Sí, el tema es cómo la trató Occidente eso, ¿no? La imposibilidad de relacionarse con otras formas de pensar y pensar en el mundo, ¿no? Y ser en el mundo. La pensó como algo atrasado, bueno, ya le irán a superar, ¿no? Tenemos que mostrarle nuestra superioridad. Bueno, capaz que los tierraplanistas nos están diciendo eso. No, sería otra cosa. La segunda fuente que usa es, en realidad trabaja sobre un acontecimiento que es la rebelión, una insurgencia campesina ya en pleno siglo XX, ¿no? Entre 1956 y 1951, hay una rebelión en Telangana, que es en el sureste de la India, que es en el reino de Nisan y de Hyderabad. En el video sobre India postcolonial lo pueden ver, que está también relatado ahí, que es uno de los tantos movimientos campesinos con influencia del Partido Comunista Indio, de tendencia maoísta, que inclusive forma una guerrilla, ¿no? Que transforma esa rebelión campesina en una guerrilla armada, que sigue hasta hoy, ¿sí? En la India hubo y hay muchos movimientos guerrilleros, ¿sí? En la India y en Ceilán también. Que es una lucha que empieza en el 46, todavía no se habían ido los británicos, ¿sí? Contra ese reino, que era un reino supuestamente autónomo, pero parte del Raj, ¿sí? Y luego cuando se construye el Estado indio, esa lucha prosigue, ahora ya propiamente contra el Estado indio de Delhi, ¿sí? Y para estudiar esa rebelión toma dos fuentes, que las va a contrastar entre sí. Una es la del líder, ¿sí? Sundarraya se llama, es el líder, ¿no? Su testimonio después de 20 años. Y por otro lado, entrevistas que hacen jóvenes, mujeres jóvenes, a las ancianas que habían participado de esa rebelión, ¿sí? Y las contrasta. Por un lado, la primera fuente, esta la del líder, un líder que obviamente es el líder del Partido Comunista, entiende que esa lucha fue una lucha de confrontación contra el Estado, ¿sí? Primero terrateniente y luego burgués. Una lucha de resistencia contra ese Estado, ¿no? Con todas las nociones que guían a una idea de resistencia en ese texto, ¿sí? Guiados por valores masculinos de heroicidad, sacrificio, martirio, ¿sí? Acuérdense que es una lucha armada, con el objetivo, ¿no? De alcanzar y poner en discusión el poder. Lo que dice Buja es que esta visión no pone en discusión que todo el movimiento fue un movimiento que puede ser comprendido como una unidad, todos se movieron por un solo objetivo, que era el objetivo estaba comprendido por este líder y por el programa,
y que por tanto tenía una coherencia interna, ¿no? Por otro lado, en la fuente de las mujeres, que es importante porque es una fuente que son entrevistas, y las entrevistas justamente lo que hace es este objetivo de Buja de escuchar, ¿sí? Estar abierto, estar predispuesto, la escucha como una condición de solidaridad, plantea él, ¿no? Como una base para la crítica. La posibilidad de poner el oído en contra de una voz que es la voz de este líder. En realidad, el líder es como la representación de la voz del historicismo estatalista, que impide escuchar no solo a las voces de las mujeres, sino a las voces de los subalternos en general, ¿no? Entonces, al contrario, estas entrevistas lo que demuestran es que las mujeres participaron no solo para mejorar sus condiciones de vida, de tierra, de salario, que eran compartidas por los hombres, sino para emanciparse a sí mismas, ¿no? La expectativa era salir de la servidumbre patriarcal, ¿sí? Ancestral, que vivían las mujeres, especialmente las mujeres de esa región, que no era tan solo alcanzar una igualdad en términos de derechos a través de una ley en el Parlamento, como es la que expresa la idea del líder, sino justamente alcanzar una autoemancipación a través de su propia experiencia y su propio protagonismo, ¿no? O sea, para las mujeres, la misma experiencia en la lucha va a significar eso, un momento de aire, un momento de vida plena, sin la sujeción del patriarcado, ¿no? Donde las mujeres eran autoras de esa situación y no beneficiadas desde arriba, ¿no? Entonces hace esta distinción de nuevo, la lucha horizontal versus la lucha vertical, ¿no? La obtención. Entonces, esta cuestión de lo que plantea es, en definitiva, como escuchando estas voces de las mujeres, se puede salir del elitismo, ¿no? De esta cuestión de, bueno, hay alguien que, uno, por ser vanguardia, en el caso del Partido Comunista, te ayuda a liberarte, o por ser colonizador europeo, te ayuda a superar la traición y el atraso, ¿no? Entonces, como es compartida, tanto por lo que parece opuestos entre sí, ¿no? La política imperialista como la política del Partido Comunista, en realidad están unidas en una lectura y una interpretación de la historia lineal, ontológica, ascendente, dirigida por el Estado, ¿no? Que le quita protagonismo y agencia a los sujetos. Por tanto, lo que plantea Buja es una propuesta que es la idea de reescribir la historia, ¿no? Desafiar el discurso unívoco del estatalismo, destruir esta jerarquía de contradicción principal, ¿sí? Esto, si lo hacemos nosotros, yo no soy quien, ¿no? Pero si alguna compañera lo toma para hacer una lectura justamente de los movimientos feministas, es parte esencial de la discusión que hacen los movimientos feministas, ¿no? Si sus planteos son necesarios, su movilización es tan necesaria como los que se plantean contra la contradicción principal capital-trabajo, ¿no? Entonces, todo eso, esa historia está planteada. Pero por otro lado, esta cuestión plantea, de rehacer la historia, es esencial escuchar las voces desde abajo, escuchar la narrativa de los propios protagonistas, ¿no? Destruir esta historia metafísica por una historia que a la vez activa otras voces, ¿no? Como las voces de las mujeres, al lado de las voces de las mujeres podemos encontrarnos con las voces de los aborígenes, etcétera, ¿no? Que activando unas voces, escuchando unas voces, también nos llegan el eco de otras voces y otras búsquedas, ¿no? Entonces, saliendo de la narratología, construyendo otras tramas, construyendo el hilo, rompiendo con el hilo de la versión dominante, nos va a plantear una historia
bastante más enmarañada, bastante más desordenada, que no va a encontrar una linealidad, que va a difícil ponerlo todo en una cronología de procesos, ¿sí? Y que nos va a encontrar un tiempo bastante caprichoso, ¿sí? Pero a la vez va a ser una historia sensibilizada por las voces de la subalternidad, ¿sí? Es interesante. El planteo a mí me resulta estimulante, inclusive para escuchar las voces del domingo que pasó. Pero que no están diciendo. No sé si quieren, antes de pasar al otro tema, algo que no le haya quedado claro, que no haya podido explicar. ¿El otro tema o continuar con el introductor, mejor dicho? Bueno, Chakrabarti es también indio, también bengalí, parte de la sociedad culta hindú de la Calcuta precolonial, postcolonial. Él dice que es parte, él se ve a sí mismo como parte de una vida globalizada, ¿sí? De la cual muchos otros indios también participan, de una vivencia migrante, ¿no? De ir migrando por Australia, por ejemplo, fue a dar clases, fue a estudiar a Australia, tuvo múltiples residencias, fue parte y es parte de la comunidad académica europea, estadounidense, también como otros, ¿no? Como Abu Lobo, como la última que vimos, que es de origen palestino norteamericano, pero también como Miñolo, ¿sí? Que es claramente latinoamericano, como también Fernando Coronil. Varios de estos pensadores postcoloniales viven en el centro, ¿no? Lo que es llamativo también, ¿no? Tratan de hacer una historia situada desde la periferia, pero viven en el centro. Entonces, el texto mismo de Provincializar Europa está firmado en Chicago. Es historiador, es también partícipe de los círculos marxistas, se forma en el contexto de los 70, cuando la verdad era justamente ser marxista-maoísta, y también busca superar los límites de esa verdad, partiendo del cuestionamiento sobre cómo acercarse a los propios trabajadores bengalíes, cómo comprender la situación de los trabajadores bengalíes, ¿no? Es parte también de los estudios subalternos, igual que Guha, como su fundador, igual que Charteji, igual que Spivak y otros, ¿no? Que se preocupan por escuchar al subalterno. Es parte de una idea, que la palabra Europa, justamente, nos plantea ya, escuchamos Europa y nos plantea un vínculo directo como una práctica de vida y de vivir, ¿no? Europa o Miami, podemos ponerle nosotros, ¿no? Que enseguida nos tira a una idea de cómo se vive y cómo se siente en determinado lugar, ¿no? Nos da ya toda una categoría de personajes y de personas, de consumos, gustos culturales, bueno, lo mismo Europa. Europa es más, digamos, ¿no? Para un historiador es un poco más. Una palabra que a la vez no es tan solo una ubicación geográfica, un continente, sino es una categoría en sí misma. ¿No? Es una categoría que describe un conjunto de otras categorías. Estado, democracia, capitalismo, revolución industrial, revolución francesa, instituciones, ¿no? Describe un mundo propio de la propia historia europea y la propia experiencia europea, ¿no? Que a la vez está plagada y está inserta en los debates políticos e historiográficos, feudalismo, burguesía, ¿no? Todos los usamos constantemente, esas palabras, es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Es un metalenguaje, diría. Bastante estereotipadas y cómodas del pensamiento, ¿no? Cotidiano. El problema, dice Chakrabarti, es cómo compatibilizar la historia universal, el proletariado, pongámosle,
¿sí? Con su destino histórico de ser el sujeto revolucionario, ¿no? Histórico atribuido, claramente, ¿no? Con un país rural como la India. ¿Qué hacemos con los trabajadores bengalíes? Se plantea, ¿no? ¿Son estos trabajadores los mismos que hicieron la Revolución Rusa o los que están, de los cuales escribió Marx, ¿no? El problema es la tensión entre los orígenes europeos de la categoría proletariado, ¿no? Con ese significado universal que le da esa categoría, a el significado real y que tiene un trabajador en un taller mecánico en Bengala, ¿no? En Calcuta. Entonces, él dice, los obreros bengalíes estaban disfrazados en nuestra lectura como marxistas en los 70 de un trabajador francés. Nosotros veíamos trabajadores franceses, no veíamos trabajadores bengalíes, ¿sí? Entonces, las raíces europeas, el significado universal se mezclaba con el significado y la forma concreta que tenía en la India. Entonces, él dice, existe una idea abstracta y universal, producto de la modernidad, con características totalmente distintas en distintos contextos e instancias concretas, ¿no? Puede haber, y esto cualquiera que haya viajado a alguna parte a los Andes o al sudeste asiático, digamos, ¿no? Es lo mismo el individuo pensado en la puna de Bolivia o pensado en una calle de Bangkok o de Henan, ¿no? Ahí vive la comunidad, no vive el individuo burgués que se sienta a pensar como Descartes, ¿no? Frente a la chimenea. Ahí vive de la comunidad. Y por tanto, justamente esto nos cambia la perspectiva de el significado y el ser de estos conceptos, ¿no? Encarnándolos en tiempo y lugar concreto, ¿no? Es un poco eso lo que les propongo con el texto, ¿no? Cuando pensemos nacionalismo, no pensemos en Garibaldi, sino pensemos en Gandhi movilizando con un, ¿no? Como vamos a ver, embuido de nociones brahmánicas más que nacionalistas, ¿no? Bueno, entonces, los conceptos, categorías, prácticas, instituciones son traducidos, vuelvo a la idea de Abu Lobo, traducidos y configurados de maneras diversas en esos lugares, ¿no? Y la consecuencia es, hay que hacer una distinción entre la cara figurativa del concepto, ¿no? Que es la visualización práctica, y la cara discursiva, abstracta de ese concepto, que te resulta artificial, ¿no? Consecuentemente, los postulados universales nunca pueden serlo, ¿sí? Lo universal no existe, plantea. Y deben ser, y deben haber múltiples Europas como pasados en Europa misma también. O sea, esto a la vez lo vuelve a la propia Europa que se plantea como modélica. ¿Cuántas historias de Europa hay en esa historia de Europa que nos plantea, ¿no? Entonces, así como historias de la India, historia de la Argentina, ¿no? También podemos mostrar. Entonces, la idea es que estas ideas europeas universales surgen de tradiciones e historias particulares, no pueden aspirar a tener una validez universal. ¿Por qué? Porque el pensamiento se relaciona con el espacio. Esto me parece una noción que importante para suscribir, que cada uno verá. Partiendo, o sea, es interesante porque él no niega la relevancia universal o global, mejor dicho, de los conceptos, sino que los plantean que tienen que ser enraizados en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, nada que sea concreto y particular puede ser a la vez universal en sí mismo, ¿sí? Entonces, la propuesta es, ¿qué significa provincializar Europa? Significa negarle el carácter de universal, ¿sí? No significa tirar por abajo el concepto de proletariado, derechos humanos, lo que quieran, ¿no? Nazismo, ultraderecha, como ahora.
no significa tirar abajo esas nociones, ¿sí? No existe más derecha-izquierda porque eso era una ubicación que tenían los franceses en la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Entonces no lo podemos trasladar a la pampa húmeda porque no tenemos asamblea constituyente. No, está diciendo, existe derecha-izquierda, pero existen en tanto en los términos y en las realidades argentinas, ¿sí? Como así lo trasladamos al caso de la India, ¿sí? O sea, significa provincializar la experiencia y el pensamiento universalista siempre modificado a partir de las historias particulares. Entonces, la tesis es, el pensamiento crítico combate los prejuicios, pero también encierra prejuicios, ¿sí? O sea, no existe una crítica desde ningún sitio. No, yo estoy por encima de todo, o desde la neutralidad, ¿no? O desde todos los sitios, desde la idea universal, sino desde la propia experiencia es la crítica, ¿sí? Porque si no estamos vaciando la experiencia misma, ¿no? La propuesta es leer historias singulares y únicas enfrentadas a los empujes históricos de historias universales, combinándose con ella en horizontes heterotemporales. Vuelvo a leer porque lo leí medio para el culo. Historias singulares y únicas enfrentadas a los empujes de historias universales y combinándose con ellas en historias heterotemporales. ¿Sí? Para bajarlo a tierra, esto realiza dos críticas. Una a dos pensadores bastante conocidos e importantes. Uno es Toni Negri y otro es Hobsbawm. ¿Sí? No sé si lo conocen a Toni Negri. Lean así. Juan es más joven, tal vez no participó del 2001. Estaba muy de moda en el 2001 un libro de Toni Negri que era justamente Imperio. ¿Sí? Negri y Hart. Que era una forma de entender el mundo globalizado. Y en este libro, Toni Negri plantea que existe, es un mundo el mundo globalizado es el mundo de la deslocalización, ¿sí? Donde ya el capital se ha vuelto global, ¿sí? Y es el no lugar. O sea, no es que hay un Washington DC, digamos, que desde donde todo se ordena, ¿sí? También hay un no lugar del trabajo, digamos, ya dejamos de ser trabajadores fordistas, digamos, y por tanto hay el trabajo nuestro circula por las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y toma el ejemplo centralmente de los migrantes, ¿no? Y plantea una de las propuestas de Negri es la ciudadanía global, que está buena en cierta forma. A mí me atrae la idea de que todos seamos ciudadanos del mundo y no existan fronteras, para dar cuenta justamente de las migraciones, ¿no? Y los problemas que existen claramente en el Mediterráneo, donde es una tumba, ¿no? De migrantes africanos y asiáticos. Entonces, y plantea justamente un nuevo sujeto, que no es la clase obrera, sino la multitud, que va a desafiar al imperio y Sarasa. Negri, según Chakrabarty, no hace caso a la historia, dice Chakrabarty, ¿sí? No distingue entre la movilidad del colonizador y la movilidad del colonizado, ¿sí? El colonizador entiende que el mundo es suyo, ¿sí? Y va ahí a donde vaya, no pierde ni su lugar, ni su lengua, ni su cultura, es más, le impone. En cambio, el colonizado deja detrás de sí su tierra, su lengua y su cultura para ir a escribir a la cultura del otro, ¿no? Del colonizador. Entonces, no es que todos nos movemos al mundo por igual, ¿sí? Sino que es absolutamente desigual y esto es producto del legado colonial, ¿sí? Que hay un sentido de pérdida acompañado por la globalización. La globalización implica en parte perder parte de nuestra cultura, perder parte de nuestro localismo, perder parte de nuestro sitio en el mundo, ¿sí?
Esta es la crítica que le hace a Negri. Voy a avanzar por el tema del tiempo. Y acá es donde nos interesa la relación con el tema de la agencia y el sujeto. La cultura bengalí adoptó las nociones y conceptos, luego que las va a trasladar al nacionalismo, que legó de la propia colonia británica, ¿no? El problema, dice Chakrabarty, es que no se puede prescindir de los universales, ¿sí? No existe otra tradición académica que no parta o no sea parte de la tradición moderna, ¿sí? Esto es producto propio de la acción del imperialismo, que negó y arrasó de otras tradiciones de pensamiento y cultura que ya nosotros no conocemos o hemos perdido producto justamente de esta imposición de la modernidad, ¿sí? Y esto implica hacer una discusión con el historicismo. ¿Qué es el historicismo? El historicismo es parte, podemos hacer una unión de palabras con esto que decía Aguja antes de la ideología estatalista. Pero el historicismo, concretamente, que si ustedes lo van a leer bastante en la carrera, espero, que es la forma en que se piensa la historia como una unidad, ¿sí? Y en la que afirma que esa unidad es un camino de desarrollo a través del tiempo, ¿no? Que la historia va avanzando en forma progresiva, en forma secular y en forma, obviamente, capitalista. Esa forma de pensamiento historicista es la que pone en el centro justamente el progreso y desarrollo al estilo de Europa. La idea tan común, ¿no? De que debemos ser Europa, debemos ser Noruega, o no podemos importar noruegos, decía un candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese es el problema. Esta idea que los otros tienen la superioridad y la forma de resolver las cosas, ¿no? Entonces, la idea del espejo, ¿sí? O sea, hay un país desarrollado, pongámosle Gran Bretaña o puede ser Francia, ¿no? Para el ejemplo colonial, que nos muestra la imagen de lo que debemos ser, ¿sí? Y de lo que vamos a hacer en el futuro si seguimos el mismo camino que ellos, ¿no? La idea de que el tiempo histórico es una medida, en realidad, de distancia cultural. Nosotros no somos Gran Bretaña y somos lo que nos falta de Gran Bretaña. Tenemos que pasar este tiempo histórico para llegar a ser lo que somos ellos. Es una negación. Profe. Sí. No, eso seguramente habrá escuchado como escuchamos todos, ¿no? Ese ejemplo de que qué mal que o que nosotros estamos así como estamos porque no nos colonizaron los británicos. Porque si no seríamos Estados Unidos, ¿no? Una cosa así. Si nunca seríamos la India, ¿no? O cualquier país de Sudáfrica, África Negra, ¿no? Sí. Una frase de mi hermano mayor muy... ¿Por qué los echamos a las invasiones británicas? Teníamos que habernos quedado. Es parte de la forma de verse a sí misma de la propia burguesía naciente india, ¿sí? Pero que acá viene la cuestión de la agencia, ¿no? Es la cuestión de que el gobierno, o sea, en la lucha del movimiento nacionalista por un gobierno representativo, los británicos le decían a los liberales nacionalistas indios, le decían todavía no. O sea, todavía no están preparados. Tienen una insuficiencia de civilización, o sea, todavía no están demasiado cultos, y por esto es mejor que a los indios, a los árabes le decían, a todos aquellos que estaban gobernados bajo un protectorado después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Le decían, dejen que nosotros los protegemos y los guiamos en el camino a la civilización porque nosotros ya hemos pasado por ahí,
¿sí? O sea, tenemos la misma meta de llegada, lo que todavía no están preparados. Pero el discurso anticolonial, lo que le responde a ese todavía no, es ahora. La insistencia de lo queremos ahora, queremos la representación ahora, queremos la independencia ahora, en el mejor de los casos lo fueron planteando, ¿no? O sea, la base, las masas que alimentaron al movimiento nacionalista, ¿sí? Hacían una acción política, hacían movilizaciones, hacían acciones de boicot sin estar preparadas bajo la lectura justamente del colonialista británico para autogobernarse, integradas por campesinos, la mayoría pobres, ¿no? Trabajadores también de las ciudades, integrantes de tribus, castas, ¿no? Trabajadores no calificados, clases subalternas. O sea, la acción de las mismas masas en la lucha anticolonial era una negación en sí misma del discurso etapista, el discurso de la espera del historicismo, ¿no? Del discurso británico, pero también parte del discurso del nacionalismo. Y es en esa movilización donde el sujeto colonizado, en su mayoría campesino, ¿sí? Si hay un sujeto por antonomasia precapitalista, es el campesinado, ¿no? En sentido, ¿no?, de prejuicio y de estereotipo, es el que en la acción de reclamar la representación se reclama a sí mismo como ciudadano, se presenta a sí mismo como ciudadano, ¿no? Entonces, es en la acción misma, en esa experiencia preformativa, donde el campesino, antes de ser educado como ciudadano, antes de ser educado como soberano, ya es ciudadano, ¿sí? E inclusive es ciudadano luego de que ya es ciudadano, pero todavía las clases dominantes no lo ven como ciudadano, ¿no? O sea, en la India es el país democrático más grande del mundo, ¿no? Donde toda su población vota, tiene el derecho al voto, ¿sí? Pero inclusive la mayoría es analfabeta todavía. Por eso pareciera no estar preparado, pero vota, ciudadano. Y eso lo conquistó justamente por las movilizaciones, ¿no? Entonces ahí lo que se vive es una tensión, inclusive en el presente político indio o centralmente en el movimiento de independencia y la construcción del Estado indio, una tensión entre la visión pedagógica, ¿sí? El campesino debe ser transformado en ciudadano, ¿sí? Que ve al mundo campesino como el cabecita negra, ¿no? Como el mundo anacrónico, guiado por las tradiciones, por las relaciones clientelares, etcétera, etcétera, dominado por el parentesco, los dioses, etcétera, versus esta acción performativa del campesino que dice ya soy ciudadano, en la misma manifestación y su acto de presencia. Chakrabarty, justamente con los estudios subalternos, en su crítica del historicismo, dice que el problema de lo político, en la realidad predominantemente campesina de la India precolonial y postcolonial, nos plantea la necesidad de democratizar la historia, ¿no? Pensando a los grupos sociales subordinadas como hacedores de su propio destino. Y esto critica a Hobsbawm en un texto clásico de Hobsbawm, que es Rebeldes Primitivos, que es exquisito el texto de Hobsbawm, pero está plagada de esta cuestión de anacronismos, ¿no? O sea, donde estudia a los campesinos de Perú como ¿no?
plantea justamente también como una cuestión de relaciones clientelares, donde no existe un Estado moderno, suplantado justamente por las mafias, y interesante para estudiar hasta el narcotráfico, esa lectura de Hogan, ¿cómo se llama? Pero que está destinado a desaparecer. Bueno, lo que plantean los estudios subalternos es que no. Ese término prepolítico para el campesino revela justamente un historicismo subyacente y que el problema de la contemporaneidad, de lo que no es Europa capitalista, que no es que está incompleto la transformación, ¿sí? Que le falta evolucionar, ¿no? O en términos trotskistas, es parte de un desarrollo desigual y combinado, ¿no? O en un término que dice poco, sino que es parte de una unidad estructural subyacente de la historia, donde las cosas son así, porque son particulares de ese lugar, de todos los lugares que no son Europa, ¿sí? Entonces, el campesinado indio, para Aguja, expande la categoría de lo político, más allá de los límites impuestos por el pensamiento europeo, y hasta por la propia élite india. El campesinado actúa en la esfera política moderna, pero bajo lógicas de cálculo que son distintas a la secular racional. Él se moviliza, el campesino moderno indio, guiado por dioses, guiado por la defensa de diosas, como vamos a ver, ¿no? Guiado por acciones de boicot relacionados no con la economía, sino con la solidaridad y con acciones de recuperación de tradiciones, ¿sí? Guiados por espíritus y seres sobrenaturales, por relaciones de parentesco, ¿sí? Y subordinación, hay que decirlo, ¿no? Relaciones clientelares, de dominación precapitalista, ¿sí? Pero en su acción a la vez es un ciudadano político moderno. En su acción es en el escenario político de la modernidad impuesta por los británicos, ¿no? Y ahí está la contradicción y la tensión, ¿sí? Para Aguja, el campesino es un sujeto moderno que no mira el pasado, ¿sí? Porque no quiere restituir el pasado, pero su lenguaje es del pasado, porque su pasado no es pasado, es presente para Aguja, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, importante que fue una lucha política que no deja de convocar a dioses y poderes de prestigio para un accionar político, dice. Entonces, la política moderna en el sur de Asia, en el marco legal e instituciones cuasi liberales, introducidas por europeos, por anhelos de la élite, pero también de los subalternos, también en ella intervienen, y eso es para pensar, ¿por qué hoy en la India gobierna un partido nacionalista, pero nacionalista de signo hindú? O sea, cuando se describe el nacionalismo no de los indios como una entidad para todos los que habitan el suelo indio, sino para los hindúes de la India, ¿no? Por sobre otras identidades religiosas. Esto nos está diciendo no de la insuficiencia o incapacidad de la India para crear una idea de ciudadano, sino la pervivencia todavía de nociones de identidad por sobre nociones de ciudadanía en términos de nacionalidad moderna europea, ¿sí? Pero no es solo de Europa, de la India, esto basta con ir a Europa también para, al ladito de Alemania, comprender que lo polaco es católico, y que no es católico no es polaco, digamos, y así otros tipos de identidades. Entonces, esto no es porque quedó incompleto o lo tradicional es arcaico, sino que hay grandes áreas de la vida y de la conciencia subalterna que escapan a la hegemonía burguesa moderna, ¿no? Y de sus conceptos. Que puede haber capitalismo sin cultura burguesa, ¿sí? Que puede haber dominación sin hegemonía. Y volvemos a la idea de Aguja, ¿no? Entonces, romper con el historicismo es los tiempos dislocados versus la unidad, los dioses que viven
y no están muertos, los dioses como parte del universo humano coetáneo, junto con el secularismo y la laicidad y normas. Y los lazos que vienen con él, ¿no? Cuando hablamos de dioses hablamos de religiones. Si no, tampoco entendemos como jóvenes británicos, ya segunda o tercera generación de inmigrantes musulmanes, viajan a Siria, se calzan una Kalashnikov y pelean del lado de ISIS, digamos, ¿no? Y eran absolutamente británicos y raperos, digamos, en Gran Bretaña. Pero es que existen justamente todavía la pervivencia. Y creo que me faltaría agregar a Chakrabarty la insuficiencia por parte del capitalismo actual de absorber, transformar, culturizar, sería la palabra, pero no es la idea de Chakrabarty, de absorber justamente las insuficiencias para enraizar las nociones, valores y sobre todo el proyecto civilizatorio burgués en la contemporaneidad, ¿no? Y por eso la pervivencia de estas nociones culturales a veces bastante terribles, pero otras no. Bueno, esto es un poco de las ideas de los dos autores. No sé si les surge alguna cuestión. A mí personalmente Chakrabarty me encanta. Y me parece un súper disparador el hecho de repensar las categorías universales. Categorías que nosotros ya las damos completamente por hecho y existente en cada rincón de la Tierra, replantearlas. Y que esa universalización también sirve, ese pensamiento sirve no solo para pensar la política, sino también pensar la acción. Por eso a veces algunos sectores terminan quizás patinando o con malas lecturas o con lecturas cerradas de otras realidades. Acá, por lo menos en Argentina, yo digo fuera de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de laburar por todo el país y en pueblitos en el medio de las provincias y la porteñización de todo el territorio la pensamos de acá, es muy fuerte y vas allá y no tienen nada que ver, están en otra cosa y eso a veces hace caer en errores de lectura fuertes. Llevamos un vicejefe de la ciudad a todos lados y listo. Sí, y las discusiones también, la nacionalización de las discusiones porteñas es impresionante. Impresionante. Bueno, es un poco esto lo que quería dar pie. Tal vez, no sé, después de a fin de año vamos a hacer una evaluación o sea, una encuesta, más que una evaluación. En realidad queremos que ustedes nos evalúen. Y una de las cosas que me interesa es la secuencia didáctica de la lección de textos, todo, ¿no? Todo pensando, volviendo a preparar esta clase, si no tendría que ser uno de los textos más que ahora en la mitad de la materia al inicio, para pensar las categorías, ¿no? Aunque en la materia estamos todo el tiempo pensando en las categorías con las cuales nos aproximamos, capaz hasta llega a aburrir el tema. Pero bueno, no sé, yo siempre me veo atraído por textos que parecen más de abstractos, de sustancia más teórica, a la vez porque les van a servir a ustedes de herramientas, por ejemplo, de Chakrabarty, como decía Lean, es uno de los textos que si ustedes hacen alguna maestría en historia o en ciencias sociales, se lee de cajón, digamos, y que les pueden servir, digamos, ¿no? Pero ya creo que es igual, la intención era, puede salir también, si ustedes lo evalúan para el año que viene, que no va, está de más, también puede salir. Pero es un texto que digamos que la punta de entrada ya a los temas subsiguientes, que ya nos encontraríamos la próxima clase,
hablando de Gandhi, hablando de Nehru, hablando de Tilak, hablando de los grandes hombres, pero centralmente también de los subalternos, esos millones que se movilizaron junto a ellos para expulsar a los británicos de la India, ¿no? Y luego a los franceses de Indochina y así sucesivamente, a los holandeses de Indonesia. Así que es el punto de entrada para estar alerta, digamos, porque a la vez no es que hay textos que puedan ser factibles de ponerlos en la bibliografía, que tengan esta mirada para estudiar esos movimientos, ¿no? O sea, o no están traducidos o los tenemos que pasar por este tamiz para poder llegar a leerlos, ¿no? Por ejemplo, el texto de Chamberlain, van a ver que no es un texto que es congruente con esta mirada, aunque detrás de lo que expresa podemos llegar a acercarnos un poco a estos sujetos subalternos. Pero no es esa su preocupación. Por algo es Chamberlain el que escribe. Eso es lo que quería decirles, ¿no? Como necesario también, no solo por una cuestión de conceptos, sino por una cuestión de cómo entrarle a los textos subsiguientes. Así que bueno, nos estaremos encontrando con esas lecturas. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. ¿Le paso una consulta, profe? Sí. A mí no me llegó el parcial.